Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy me van a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de julio. Para este mes elegí colores verdes, que son colores que casi no suelo usar tan a menudo y más que nada es una temática de girasoles, plantitas, de todo un poco de la naturaleza. Realmente estoy subiendo este video un poco más atrasado a lo que acostumbro subir, pero ya había grabado uno anteriormente, estaba terminando ya la portada y simplemente no me gustó, era casi la misma temática, pero siento que no estaba tan concentrada, la gama de colores que elegí no me terminaba de convencer, así que mejor decidí hacer uno de nuevo. Lo bueno es que solo fue la portada y hace tiempo que no me pasaba eso y me siento un poco mal no poder concluirlo, pero sabía que no iba a estar tan a gusto con esa portada y al final esta fue completamente perfecta para mí. Siento que va más acorde a mi estilo. Pero bueno, para la portada hice 3 cuadros. En el más grande hice unos girasoles con algunas nubes de fondo, en el otro hice un patito cerca del agua y en el último un árbol con algunos arbustos. Para este mes me inspiré en los paisajes de Estudio Ghibli y de hecho pasó por mi mente hacer los personajes de mis películas favoritas, pero mejor me decidí que lo haría en las planeaciones semanales que usualmente les subo en mi Instagram. Siento que los disfruto más y así puedo ir jugando mejor con la combinación de colores. Y continuando estuve pintando cada uno de mis dibujos. Como les dije, esta vez el protagonista es el color verde y hace tiempo que no hacía una temática con este color y sin duda es uno de los colores que igual me refleja mucha paz. También, como pueden ver, agregué otro tipo de detalles para hacerle ese efecto de profundidad con las nubes y las plantitas colgantes en la esquina que siento que les da mucha vista. También estuve usando las washi tapes de un set de Notebook Therapy que es uno de los más recientes que han sacado y que son con estas mismas vibras de la naturaleza. Les estaré dejando una foto para que puedas verlo mejor, aunque en mi Instagram ya te he subido un unboxing por si quieres ir a verlo más a detalle. También te estaré dejando los links de todos los productos en la descripción de este video. Este sería el resultado final, sin duda a comparación del otro que hice, este fue mi favorito y me encanta que tenga esas vibras de naturaleza. Vamos a pasar al calendario. Aquí ya he recortado mi pedazo de hoja que siempre hago y decoré con una washi tape en color amarillo. Aquí es un poco lo de siempre, tracé mi calendario y quería comentarles que el anterior mes me sirvió mucho hacer el calendario y al mismo tiempo usarlo como mi habit tracker, así que esta vez lo volveré a hacer así de nuevo y básicamente vas a trazar otro recuadro con 4 colores que decidas y cada uno será de un hábito. Este mes yo creo que el más importante para mí será el hábito de lectura, aprovechando que inicié mi book journal. Si no han visto ese video te lo estaré dejando en la descripción del video por si quieres ir a echarle un vistazo. Usualmente los calendarios que hago son bastante sencillos, siempre los decoro con stickers y washi tapes. Y al final solo puse los días de la semana y algunos detallitos extra en la parte que estaba vacía. Voy a pasar a la otra hoja y en esta ocasión estaré haciendo una sección de finanzas. Tampoco es algo tan profundo, pero haré un cuadro en el cual pondré mis ingresos y los gastos que tenga, porque siento que últimamente tengo muchos gastos de hormiga y necesito saber en qué se me va ese dinero. También hice otro más chico de compras que quiero hacer este mes y los que ya hice ese mes. En el siguiente espacio haré mi brain dump y esto sí no puede faltar, es algo que me gusta hacer cada mes porque aquí suelo organizar mejor mis ideas. También estuve decorando el espacio vacío con una hoja de texturas en hojas para darle ese toque de naturaleza y puse algunos stickers igual con esa misma temática. Y así quedarían estas hojas bastante sencillas pero a la vez muy bonitas. Vamos a pasar a la última página que es mi planeación semanal del mes y comenzaré trazando mis cuadros. Esta vez los hice un poco diferente, hice 2 estilos para los días de la semana y sin duda me agradó mucho la idea de ir variando el estilo. En los que son cuadros cerrados les agregué algunas plantitas y en los banners les hice un sombreado para que no esté tan sencillo. En la primera únicamente hice 2 girasoles, la verdad es que me encanta cómo lucen, pero por alguna razón se me dificultaba hacerlas. Quedaron bien, pero una parte de mí decía que podía encontrar una mejor técnica para hacerlas más fácil, así que mejor decidí hacer solo 2, como en la portada. También agregué algunas plantitas colgantes, igual que en la portada, siendo que lucen muy bien, y en el espacio de abajo solo puse algunas nubes más. Ya sabes que estas no pueden faltar en mis planeaciones.
Una vez que tracé mis cuadros, empecé a pintar cada uno de ellos y en los banners hice un diseño cuadriculado. Por cierto, este mes no inicié una nueva libreta como acostumbro en años anteriores. Sin embargo, el siguiente mes claro que voy a estar iniciando una nueva libreta para los meses que faltan. Así que me gustaría que me dejaran algunas sugerencias de temáticas que les gustaría ver más a futuro. Ya por último decoré con algunos stickers y washi tapes. Siento que esta planeación fue bastante fácil de hacer a excepción de mis girasoles, pero sin duda disfruté mucho el proceso y ha sido una de mis favoritas. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de julio. Como les mencioné, fue una planeación que disfruté mucho hacer y espero que ustedes también lo hayan disfrutado y les sirva de inspiración. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.